La reflexión para esta mañana la he titulado Debemos ser una iglesia de compasión. Es el deseo, es el sueño de nuestra iglesia que tenga 4 características principales. La primera de ellas es que debemos ser una iglesia de oración, es decir, una iglesia que busque, que ame la presencia de Dios. En segundo lugar, queremos ser una iglesia que ame la palabra, que la palabra de Dios ocupe un lugar importante en nuestra iglesia. En tercer lugar, una iglesia que evangelice, que tenga compasión por los perdidos. Y en cuarto lugar, una iglesia de compasión. Por eso es que el tema de esta mañana la he titulado Debemos ser una iglesia de compasión. Ahora, hermanos, el tema de la compasión va a través de toda la Biblia. Si examináramos cuidadosamente la palabra de Dios, vamos a encontrar que este tema se encuentra a lo largo de la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento nos dice que Dios es un Dios de compasión y Él demanda que su iglesia, que su pueblo sea un pueblo de compasión. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, relata que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, viajó por 40 años en el desierto. Y dice el versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio que Dios sustentó al pueblo con maná, comida que no conocían ellos, ni sus padres la habían conocido. Comida que fue cocinada en el mismo cielo y de ahí bajaba y sustentó al pueblo de Israel. No solo le dio alimento, sino, como dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. ¿Te imaginas? Este milagro que la ropa resistió el embate del tiempo en el desierto por 40 años, en ese clima inclemente realmente en el desierto, ¿no? Hermanos queridos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de compasión. Pero dice algo más este versículo 4, dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermanos queridos, ni el pie, caminando en el desierto, 40 años, ni siquiera el pie se le había hinchado. Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, horas en un bus y llegamos a nuestro lugar de destino, llegamos con los pies hinchados, casi inmovilizados. ¿Por qué? Porque están cansados, están agotados. Y estas personas caminaron en el desierto y ni siquiera el pie se les hinchó. Dios cuidó en el desierto a más de 600,000 personas que salieron de Egipto. Los alimentó, cuidó sus vestidos y también su salud. 3 necesidades básicas del ser humano. Alimento, vestido, salud. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de compasión. Y Él demanda que su pueblo sea un pueblo de compasión. Dice Deuteronomio, el mismo libro, capítulo 15, versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano, hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios le está diciendo aquí al pueblo, yo te sustenté, yo te alimenté, yo cuidé tu vestido, yo cuidé tu salud. Por tanto te mando que haga lo mismo con tu hermano, con el pobre, con el menesteroso de la tierra. Abrirás tu mano a él. En el libro de Proverbios dice el Proverbio 19 y 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando uno ayuda al pobre, le está prestando a Dios y Él lo devolverá. En el libro de los Salmos, el capítulo 9, versículo 9, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio en el tiempo de angustia. Él los ayuda, Él los ampara, Él los protege. Y en el Salmo 68:5, Dios se declara a sí mismo como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando vamos a los libros de los profetas, hermanos, ellos hablan muy fuerte sobre este tema. Algunos le llaman los profetas de la justicia social, porque siempre están hablando de temas como estos. En Isaías, por ejemplo, capítulo 55, 7 y 8, cuando está hablando del verdadero ayuno, dice, ¿no es más bien que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
Debes compartir tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, al desnudo cubrirlos y no esconderse del hermano necesitado. Hermanos queridos, son palabras fuertes. Y él decía al profeta Isaías, deja tu ayuno y anda, haz esto. Entonces nacerá tu luz como el alba. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 35 al 40, nos relata del juicio de las naciones. Y dice así, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En aquel día, queridos hermanos, del juicio a las naciones, el Señor separará los de la derecha, las ovejas, y los cabritos a la izquierda. Unos entrarán al reino preparado para sus hijos, y otros al fuego eterno. Los apóstoles también, hermanos, hablan de la compasión. El apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. El apóstol Santiago nos manda, hermanos queridos, que compartamos con los que están desnudos, los que tienen necesidad, y demos las cosas que ellos necesitan, ¿verdad? Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Los apóstoles nos amonestan a no cerrar el corazón con la necesidad de nuestro hermano. Y hermanos, siempre tendremos un poquito más que los otros para compartir con sus necesidades. Como dije al principio, la compasión es un tema que va a través de toda la Biblia. La palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios de compasión y demanda que su iglesia sea una iglesia de compasión. En este día vamos a ver 3 razones por qué debemos ser una iglesia de compasión. En primer lugar, debemos de ser una iglesia de compasión porque la misión de Jesús debe ser la misma misión de la iglesia hoy. Dice Mateo 9:35 que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, la misión de Jesús fue una misión integral. Ministró al hombre completo. Aquí dice este versículo 35 que Jesús predicó, Jesús enseñó, pero también Jesús sanó. Y cuando habla que lo sanó, explica de qué lo sanó. Y dice aquí la palabra de Dios en la parte final de este versículo, lo sanó de toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Saben por qué? Porque hay enfermedades físicas que producen dolor, pero también hay dolores que no son productos de una enfermedad física. Por ejemplo, el dolor del hambre, el dolor del abandono, el dolor de la esclavitud de los vicios, de la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Jesús estaba interesado, queridos, en cada parte de la vida de las personas, no solamente en el área espiritual, sino también en el área física, en el área material. Si pudiéramos seguir el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, siempre lo vamos a encontrar predicando o enseñando o sanando. A veces 2 de ellos o a veces los 3 juntos.
Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí lo vemos predicando. En Mateo capítulo 5, versículo 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí lo vemos enseñando. Y en Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí estaba sanando. Siempre que Jesús estaba ministrando, estaba predicando, o estaba enseñando, o estaba sanando. Queridos hermanos, esta fue la misión de Jesús. Y la misión de la iglesia tiene que ser la misma misión de Jesús. No ha cambiado. Así como Jesús vino a cumplir la misión del Padre, también la iglesia tiene que cumplir la misión de Jesús. Y ahí en Juan capítulo 17, versículo 18, Juan oró diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Queridos hermanos, la misión de la iglesia es la misión de Jesús. Debemos ser una iglesia de compasión porque la misión de Jesús nos lo enseña. Como iglesia nosotros debemos también predicar, enseñar y sanar. Y muchas veces creemos que como iglesia debemos predicar y enseñar. Pero queridos, la compasión también es parte de nuestro ministerio, es parte de la misión de Jesús. Me encanta cuando el pastor Jim Cymbala dice allí en su libro Fuego Vivo, Viento Fresco, dice: donde hay tristeza y dolor, allí está Jesús. Y donde está Jesús, debe de estar su iglesia. Donde hay tristeza y dolor, debe estar la iglesia del Señor. En los Estados Unidos, en la ciudad de Brooklyn, está esta iglesia, Tabernáculo de Brooklyn, ¿no? Y ahí hay un ejemplo de un hombre que sintió en su corazón ir a ministrar a las minas de sal. Las minas de sal era un lugar donde había muchas prostitutas, homosexuales, travestis. Y sintió el Señor ir hasta allá y compartir la palabra de Dios. Al principio lo hizo uno a uno. Al principio fue rechazado, pero pronto fue escuchado, hasta que llevaba microbuses llenos de personas de ellos a la iglesia. Un día fue el hermano Paricio, el cual se vestía de mujer. Él, físicamente era una mujer, pero Dios transformó la vida de este hombre, de este travesti. Él luego se casó en la iglesia. Y su testimonio llegó a muchas personas. Y muchas personas fueron convertidas por este hombre, por el testimonio de este hombre. ¿Por qué? Porque alguien sintió ir allí y sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Queridos hermanos, la misión de la iglesia es la misma misión de Jesús. Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La iglesia necesita enseñar, predicar y sanar. Necesitamos presentar al mundo un ministerio integral. En segundo lugar, debemos ser una iglesia de compasión porque como seguidores de Jesús debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Saben una cosa, queridos? Jesús siempre tuvo para ver ojos. Jesús tuvo siempre ojos para ver la necesidad de la gente. Es interesante la actitud de Jesús ante las necesidades de la gente. Miren lo que dice Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús vio la necesidad con sus ojos físicos, pero eso no quedó allí. Luego sintió compasión de ellos, pasó a su corazón, de sus ojos pasó a su corazón. Fue conmovido por estas necesidades. Y de su corazón pasó a sus manos. Sus manos se pusieron en acción para suplir estas necesidades. Jesús vio, sintió compasión y sanó a los que estaban enfermos. En Mateo capítulo 15, versículo 32, dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dadles vosotros de comer. Jesús siempre tuvo ojos para ver la necesidad de la gente.
Jesús tuvo compasión de ellos y actuó. Les predicó, les enseñó, los sanó o los alimentó. Alguien ha dicho, queridos hermanos, que si tenemos ojos para ver la necesidad de la gente tendrá oídos para escuchar nuestro mensaje. Me impresiona, hermano, me impresiona cómo Jesús siempre tuvo tiempo para la gente. En un ministerio tan corto de 3 años, siempre vamos a encontrar en los evangelios a Jesús muchas veces con una sola persona. Pero el hecho más sobresaliente es que esta persona muchas veces no era digna del tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Era un ciego y era un mendigo. Estaba en la puerta de la ciudad de Jericó pidiendo limosna. Esta historia está en Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Jesús fue hasta Jericó solo para entrevistarse con Bartimeo y Zaqueo. Dice la palabra que cuando entraba a la ciudad la multitud lo apretaba. Pero a pesar del ruido que había, escuchó una oración, un grito, un clamor de Bartimeo que le decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús mandó que lo trajesen y lo sanó. Y comenzó a saltar de alegría. Cuando entró a Jericó, caminando por el centro de la ciudad, vio a un hombre llamado Zaqueo subido en un árbol. Esto lo cuenta Lucas 19, del 1 al 10. Y fue a esa ciudad de Jericó solo para transformar la vida de este hombre. Porque el Evangelio no relata que hizo otra cosa. Este hombre era un hombre que la gente se burlaba de él, porque era pequeño de estatura. En términos de nuestro tiempo, le hacían bullying. Y no solamente eso, sino que lo odiaban, porque era un publicano, un cobrador de impuestos, era un ladrón. Pero queridos, Jesús fue hasta la casa de este hombre y lo transformó. Hubo una reunión, hubo una fiesta, y al final dijo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? De Marcos 5, del 1 al 10. Fue a esta región de Gadara solo para sanar a este hombre. No hizo otra cosa más. Y después de haberlo sanado, lo expulsaron de esa ciudad, de esa región. Este hombre estaba poseído por miles de demonios, por una legión. Y luego el Señor lo transformó y fue un predicador del Evangelio en 10 ciudades. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ahí en Juan capítulo 4, del 1 al 54. Una mujer de vida licenciosa que había tenido 5 maridos y el que vivía con ella en ese tiempo no era su marido. Hermanos, pero Jesús fue allá por amor de ella. Y la palabra dice en Juan 4, le era necesario pasar por Samaria. Ni siquiera entró a la ciudad, se quedó en el pozo afuera. Pero transformó la vida de esta mujer. Quizás nosotros podemos decir que todos ellos no merecían el tiempo de Jesús. Pero Jesús fue a este lugar donde ellos estaban y transformó la vida de ellos. Nunca más, después de este encuentro, fueron las mismas personas. Y es interesante que Bartimeo, que Zaqueo, que el endemoniado de Gadara y la mujer samaritana se convirtieron en predicadores del Evangelio. Dios transformó sus vidas. Queridos hermanos, debemos ser una iglesia de compasión, porque como seguidores de Jesucristo debemos seguir su ejemplo. Debemos ministrar a los más necesitados. Y finalmente, hemos dicho que debemos ser una iglesia de compasión porque la misión de Jesús nos lo enseña: predicar, enseñar y sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Hemos dicho que debemos ser una iglesia de compasión porque debemos, como seguidores de Jesucristo, seguir su ejemplo. Jesús vio la necesidad, tuvo compasión y actuó, sanó a los que estaban enfermos. Y en tercer lugar, debemos ser una iglesia de compasión porque es un mandato de Jesús. El mandato del Señor es: ve y haz tú lo mismo. El mandato de Jesús a sus discípulos en cierta oportunidad, cuando la multitud tenía hambre, Él les dijo: dadles vosotros de comer. Mateo 14 y 16. La necesidad era el hambre.
Habían más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 7 meses de trabajo no bastarían para cubrir esa necesidad. Dice la palabra, 200 denarios no alcanzarían para comprar pan para toda esa gente. Pero el problema no solamente era dinero, hermanos, sino que no habría una panadería o un lugar donde se podría comprar más de 5,000 panes. No había esa cantidad, esa producción. Hermanos, pero a pesar de eso, el Señor dijo a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y la palabra dadles es un imperativo, es decir, tienen que hacerlo, no hay opción. Jesús a veces reta nuestra fe, no porque quiera ponernos un trabajo pesado sobre nosotros. Posiblemente, digamos, no tenemos los recursos, pero ¿sabe una cosa? El Señor tenía un plan. Él sabía lo que iba a hacer. Él quería glorificarse a través de sus discípulos. Dice Juan capítulo 6, versículo 9, que Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando los discípulos comenzaron a buscar quién tendría algo para comer, Juan 6:9 dice, aquí hay un muchacho, Andrés dijo esto, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantas personas? Queridos hermanos, había un jovencito ahí, había un muchachito que tenía 5 panes de cebada. El pan de cebada era el pan de los más pobres. El pan de harina era de los ricos, el pan de cebada de los pobres, y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto?, decía Andrés. Queridos, este jovencito estuvo dispuesto a compartir su comida en la mano de Jesús. Y el resultado fue que después todos se saciaron. No dice que comieron, sino se saciaron. El pan y los peces fueron multiplicados. Y dice que no solamente se saciaron, sino aún sobró 12 cestas de pan. Hermanos queridos, el Señor sabía lo que iba a hacer. Y quería glorificarse a través de la vida de este muchachito, a través de la vida de los discípulos, para dar de comer a 5,000 personas. Lo poco que damos con sacrificio en las manos de Jesús es suficiente para satisfacer una necesidad. Y Él quiere que compartamos de lo nuestro porque Él quiere glorificarse, queridos hermanos. Un día unos intérpretes de la ley vinieron para probarle y le preguntaron qué deberían hacer para tener la vida eterna. Y el Señor les cuenta la parábola del buen samaritano. Ahí donde el samaritano compartió con su prójimo, este comerciante judío que había sido maltratado y le habían pegado y casi lo mataron, estaba sangrando. Pasó un levita, representante de la ley, y no hizo nada, pasó de lejos y de largo. Luego vino un sacerdote, se acercó, pero pasó de largo. Y luego vino un samaritano, lo vio con amor, compartió amor con él, lo curó, lo llevó al mesón, le pagó al mesonero y dijo, todo lo que gastes de más, ponlo a mi cuenta y yo te lo pagaré. El buen samaritano. Y al terminar la historia, el Señor les dijo, ve y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, este mandato para esta persona, a estos intérpretes de la ley, es el mandato para nosotros hoy también. Lucas 10:37, ve y haz tú lo mismo. Este es el mismo mandato para nosotros hoy, no ha cambiado. Tenemos que hacer lo mismo porque es un mandato del Señor. Debemos ser una iglesia de compasión porque es un mandato del Señor, hermanos queridos. A manera de conclusión, me gustaría decir en este día que hay muchas razones por las cuales, como cristianos, muchas veces no hacemos compasión. Muchas veces pensamos que la gente nos está engañando, que se acerca con nosotros con una historia mentirosa para engañarnos, que se están aprovechando. Y como dice la palabra del Señor, quizás por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otras veces pensamos que esa gente que está mendigando o pide algo podría trabajar en lugar de estar mendigando y no le damos.
Otra vez, hermanos, pensamos en el mejor de los casos que la necesidad es mucha y todo lo que pudiéramos hacer sería muy poco realmente y no valdría la pena tanto esfuerzo porque no podríamos cambiar la situación en la cual nos enfrentamos. Hay muchos niños de la calle, hay mucha hambre, hay muchos indigentes, hay muchos esclavos con las drogas, hay mucha gente sola, hay muchos encarcelados, hay muchos enfermos y lo que haríamos sería muy poco y no valdría la pena tanto esfuerzo. Pero queridos hermanos, la misión de la iglesia sigue siendo la misma, la misión de Jesús. Y el Señor nos enseña en su palabra que debemos predicar, que debemos enseñar, pero también debemos sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa es la misión de la iglesia y es lo que tenemos que hacer. Queridos hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si nos llamamos cristianos, realmente tenemos que seguir su ejemplo. Tenemos que hacer las cosas que Él hizo. Debemos tener ojos para ver la necesidad de la gente, pero también un corazón sensible para tener compasión de ellos. Y esto nos debe mover a la acción, a actuar en favor de ellos. Como lo hizo Jesús, vio la necesidad de la gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y queridos hermanos, como iglesia del Señor, no tenemos alternativa. Así como le dijo al intérprete de la ley, en la parábola del buen samaritano, hoy también nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Hace muchos años leí en una revista un dicho que me impactó y quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Dice, tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo de una persona si la tocas con el amor de Jesucristo. Hermanos, es verdad. No podemos cambiar el mundo. Hay muchos niños de la calle, mucha hambre, como dije, mucha soledad, muchos pobres, muchos enfermos, muchos encarcelados, muchos esclavizados por las drogas. Las necesidades son abrumantes, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona si la tocamos con el amor de Jesucristo. La palabra de Dios en el capítulo 4 de Lucas, versículo 25 al 27, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en la ciudad de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado o fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Saben, hermanos queridos? La vida de esta viuda fue transformada. Y también la vida de Naamán el leproso fue cambiada. Porque hubieron 2 hombres, uno Elías y otro Eliseo, que estuvieron dispuestos a dejarse usar por Dios. Hoy el Señor también te está enviando a ti y a mí para que vayas a alguien que está pasando necesidad y le lleves 1 kilo de arroz y 1 kilo de frijoles que pueda llenar y calmar su hambre. Alguien hoy necesita una visita, necesita escuchar palabra de aliento. Alguien hoy necesita que le des un abrazo y compartas el amor de Dios con él. Hoy alguien necesita tu perdón. Queridos hermanos, el mandato hoy sigue siendo el mismo. Sigue resonando en nuestros oídos. Ve y haz tú lo mismo. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia de compasión. Que muestre el amor de Dios con hechos concretos. Compasión no es otra cosa que el amor de Dios actuando a través de sus hijos, a través de su iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque un día tuviste compasión de nosotros y viniste hasta donde estábamos
y transformaste nuestra vida. Así como lo hiciste con Bartimeo, así como lo hiciste con Zaqueo, así como lo hiciste con el endemoniado de Gadara, así como lo hiciste con la mujer samaritana, un día viniste a nosotros, Señor, y nos transformaste para ser instrumento de tu bendición. Usa nuestras vidas hoy, Señor, para tocar la vida de otras personas. Señor, haznos una iglesia de compasión que muestre tu amor con hechos concretos a alguien que lo necesita. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.